Hello, good morning. Buenos días, mis pequeños. How are you today? ¿Cómo están hoy? Espero que estén muy bien, mis niños, y preparados para nuestra clase de inglés. Hoy vamos a encontrar una hoja de trabajo con la cual vamos a reforzar lo dado en la clase pasada. Allí vamos a tener esta hoja donde en la primera parte vamos a tener unos cuadros donde vamos a refrescar nuestros conocimientos acerca del verbo to be. Recordemos que el verbo to be significa ser o estar y se conjuga diferente para cada pronombre. Por ejemplo, para I se utiliza am, para you se utiliza are, para he, she o it se utiliza is, para we se usa are y para they se usa are. En esta parte, mis pequeños, tenemos tanto cómo se escribe de forma afirmativa y con su contracción. Por ejemplo, I am, para su contracción sería am. You are, para su contracción sería your, y así sucesivamente. También tenemos cómo se escribe en su forma negativa. Recordemos que para decir que no, o para hacer una oración en negativo, tenemos que colocar el not después del verbo to be. Por ejemplo, I am not sería yo no soy o yo no estoy. You are not significa tú no eres o tú no estás. Y se puede usar la contracción. Para el I am not se puede decir I'm not. Para el you are not vamos a juntar el verbo to be con el negativo y sería you aren't. Para el he is not juntamos el is con el not y sería he isn't. Y así con todos los demás. Y para hacer una pregunta, lo que se hace es colocar el verbo to be antes que el pronombre. Por ejemplo, am I? ¿Yo soy? ¿O are you? ¿Estás tú? Y así con todos los pronombres, ¿bien? Para hacer preguntas, la estructura es primero el verbo to be, después el sujeto. Ya teniendo estos conocimientos claros, mis pequeños, vamos a abrir nuestra hoja de trabajo para encontrar la primera actividad. Write the correct verb to be. Escribe el verbo to be correcto. En esta primera parte vamos a practicar la conjugación del verbo to be. Cada una de estas oraciones les falta, como ya saben, el verbo to be, así que debemos colocar el que corresponda dependiendo del sujeto. Por ejemplo, la primera dice Donna, tenemos el espacio, my best friend. Pero ¿cuál verbo to be debo colocar si aquí no hay ningún pronombre? Pero debemos analizar el sujeto. Si estamos hablando de Donna, ¿cuál pronombre puede sustituir al sujeto? Si estamos hablando de Donna, estamos hablando de ella. Así que el sujeto que podríamos... como tal estamos hablando de Donna, así que estamos hablando de ella. Así que el pronombre que puede sustituir al sujeto es she. Y como el pronombre es she, entonces el verbo to be sería is. Ya que yo puedo decir Donna is my best friend, o puedo decir she is my best friend. Donna es mi mejor amiga o ella es mi mejor amiga. Y de las dos formas la oración tiene el mismo sentido. En la segunda, Ron and Dave, el espacio, brother and sister. Aquí estamos hablando de dos personas, ¿bien? Es decir, estaríamos hablando de ellos, porque son varias personas. Si estamos hablando de ellos, entonces aquí el verbo to be sería are. Ron and Dave are brother and sister. Ron y Dave son hermano y hermana. Y así vamos a ir analizando cada uno de los sujetos para completar los cuadros. En la parte de abajo de la hoja vamos a practicar ahora un poco lo referente a los verbos en tercera persona en singular. Bien,
Aquí tenemos varias oraciones que están en presente simple. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, cada oración se le coloca el verbo de dos formas, en su forma normal y agregando la S al final. Lo que vamos a hacer es escoger cuál verbo tenemos que utilizar dependiendo del sujeto. Recordemos que el verbo se va a mantener igual para todos, excepto cuando estamos hablando de terceras personas en singular. Si estoy hablando en we seríamos nosotros. Esto no es tercera persona en singular. Así que el verbo sería play. We play video games after school. Nosotros jugamos videojuegos después del colegio. Aquí, en la segunda oración, my sister, tenemos el verbo write o writes. Aquí estamos hablando de my sister, mi hermana. Este sujeto es primera, segunda o tercera persona. Es tercera persona porque estamos hablando de mi hermana, estamos hablando de ella, de alguien que no está directamente en la conversación. Si es tercera persona y estamos hablando de una sola, entonces tercera persona en singular. Aquí el verbo sí se le va a agregar la S al final. Y así vamos a ir analizando cada oración y escogiendo el verbo que consideremos el correcto. Una vez que terminemos con esta parte, mis pequeños, vamos a volver a cerrar la hoja de trabajo para encontrar los siguientes ejemplos. Present Simple, Examples. Aquí tenemos 4 ejemplos en presente simple para poder analizar mejor cómo cambia el verbo dependiendo del sujeto. Por ejemplo, en la primera oración tenemos I play soccer every Sunday. Yo juego fútbol todos los domingos. El sujeto sería I. Así que estamos hablando de primera persona en singular. Y el verbo sería play. Como es primera persona en singular, el verbo queda exactamente igual. Por eso se dice I play soccer. En la segunda oración dice Margaret likes flowers. A Margaret le gustan las flores. En este caso, ¿quién es el sujeto? El sujeto es Margaret, pero estamos haciendo referencia a ella. Así que como ella no está directamente en la conversación, es tercera persona. Y como es tercera persona en singular, porque estamos hablando de ella, entonces al verbo se le coloca una S. El verbo original es like y en la oración queda likes. Margaret likes flowers. En la siguiente oración, Mimi sings well. She's good at singing. Mimi canta muy bien. Ella es muy buena cantando. Aquí tenemos 2 oraciones. Primero vamos a analizar quién es el sujeto. El sujeto es Mimi. Estamos hablando de ella, de tercera persona en singular. Así que en la primera oración el verbo es sing, cantar. Mimi sings well. Como es tercera persona en singular, el verbo sing se le agrega la S. La segunda oración es she is good singer. El verbo es el verbo to be, ser o estar, que se combina con she quedando she is good singing. Ella es buena cantando. Y la última oración tenemos the flowers smell good. Aquí estamos hablando de quién. Estamos hablando de las flores, the flowers. Si estamos hablando de las flores, aquí ya estamos hablando en plural. Ya no sería tercera persona en singular, sino que sería en plural. Así que en este caso no se le tiene por qué agregar una S al verbo. Así que el verbo smell queda exactamente igual. Por esto, mis pequeños, es que a pesar de que la estructura del presente simple es muy sencilla,
tenemos que tener mucho cuidado referente a de qué sujeto nos estamos refiriendo. Pero una vez que logremos dominar los sujetos y la conjugación del verbo to be y poder entender qué sujeto es primera, segunda o tercera persona, el presente simple va a ser muy sencillo. Y no solo eso, sino que también dominaremos una de las bases importantes del inglés: sabernos perfectamente qué verbo to be debemos combinar con cada pronombre. Con esto, mis pequeños, ya tienen suficiente para realizar la actividad. De igual manera, más tarde estaremos socializando para compartir un poco las respuestas. Goodbye.